Muy buenos días, muy buenas tardes, según cuando estés viendo este episodio. Nos encanta siempre traer nuevas cosas para aportar, así que esta vez te voy a hacer una pregunta, ¿no? O mejor una reflexión. Si estás en LinkedIn, publicás, pero no ves resultados reales en tu negocio, este episodio realmente es para ti. Porque no se trata de tratar de estar en LinkedIn, se trata de en realidad saber cómo usarlo con estrategia. Hoy voy a hablar con una experta en LinkedIn, optimización de perfil y creación de contenido, pero además vamos a ir un paso más allá. Vamos a entender cómo LinkedIn puede ayudarte a crecer. Pero también otra cosa, es importante tener orden, estructura y enfoque para conseguir esos resultados. Así que te cuento, si no me conoces, porque algo que veo constantemente en emprendedoras y trabajo muchísimo con ellas es esto. Hay mucho esfuerzo, pero sin sistema. Y cuando no hay sistema, no hay un crecimiento sostenible. Y eso lo veo continuamente. Así que vamos a pasar a presentar. Hoy voy a presentar a Adriana Daveri, experta en LinkedIn, que ayuda a profesionales y emprendedores a posicionarse, generar visibilidad y convertir su perfil en una herramienta real de negocio. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Marcela. Encantada de estar en tu podcast y poder aportar mis conocimientos aquí Qué y a tu bueno. audiencia. Qué bueno, esto es un espacio muy relajado, así que vamos a hacer como un ping-pong de preguntas porque realmente me parece muy interesante que la audiencia que está viendo entienda por qué LinkedIn es una herramienta a veces olvidada, pero tan potente que es un gran desconocido. Así que, antes de empezar, quiero compartir algo muy rápido. Durante muchos años trabajé en auditoría financiera en el mundo corporativo, en entornos donde LinkedIn era una herramienta clave. Pero es verdad que empecé a emprender y me di cuenta de algo, que la mayoría de las personas usan LinkedIn sin estrategia, publican, copian, prueban, pero no tienen claro para qué lo están haciendo. Y ahí es donde todo se rompe, ahí es donde realmente puedo entender que hay una desconexión dentro de lo que es el propósito que usan la herramienta y el fin real de lo que quieren conseguir. Por eso yo trabajo con una metodología que se basa en algo muy simple, poner orden en el negocio. Qué importante, ¿no, Adriana? Poner orden y sistemas en los Total, negocios. Y fundamental. bueno, aquí cuando, hay que entender que cuando hay orden, hay claridad y cuando hay claridad, realmente sí se ven los resultados. Eso es así, ¿no, Adriana? Totalmente, totalmente. Y en cualquier proceso, en realidad, da igual si es un proceso financiero, si es un proceso de acciones en LinkedIn estratégicas, si es un proceso de negocio interno, de orden interno de negocio, por supuesto, todo, todo. Pero todo viene de una buena pregunta estratégica antes, ¿no? Total, total, total. Vamos a empezar ahí con el jugo de este episodio porque realmente es muy interesante y Adriana tiene mucho que aportarnos. Quiero empezar con algo muy directo, Adriana. Vamos a lo directo. ¿Qué crees que están haciendo mal la mayoría de las personas en LinkedIn? Mira, primero, no hacerse la pregunta de para qué están en LinkedIn. ¿Vale? Esa es la pregunta que pongo en el libro que escribí de LinkedIn, que buscas en LinkedIn además de trabajo, ¿vale? Porque justamente si no estás usando LinkedIn para búsqueda de empleo, que es nuestro caso, nosotros somos emprendedoras y hay muchos empresarios que quieren tener visibilidad en LinkedIn, pero no en particular para buscar trabajo, justamente todo lo contrario, para crear negocio, para crear alianzas, para generar colaboraciones, para conseguir clientes, personas a las que le puedas ayudar con ese servicio que brindas. Entonces, LinkedIn para mí es yo vengo del trabajo por cuenta ajena, Ujú. entonces vi la transformación de LinkedIn desde el 2011 que la usaba a como la estoy usando ahora. Entonces, ese salto, ¿vale? Ese cambio de mirada no lo están utilizando muchas personas ahora.
Y ahí es donde entramos nosotras. O sea, un poco va vinculado con fijarse bien qué estrategia, para qué quiero estar en LinkedIn, para generar autoridad, para conseguir clientes, para generar alianzas. Depende del objetivo que tengas, el enfoque que le vas a dar, no solamente publicar. Perfecto, me quedó muy claro, pero sabes que me contaste algo y me gustaría que la gente también te conozca. Dijiste, vengo del mundo corporativo. Contámonos muy brevemente, o sea, quién sos y por qué te volcaste a LinkedIn como una herramienta también de laboral, ¿no? Porque al final estás enseñando a optimizar, estás mentorizando, ¿no? Entonces, sí que me interesa porque, bueno, entiendo que muchos conocemos aquí a la herramienta LinkedIn, que es una red social, pero es una red social donde generalmente no está relacionada con publico mi vida, publico mi foto, sino más interacción laboral y justamente también de emprender y de profesionales y de colaboraciones. Entonces, contanos muy brevemente cómo llegaste, o sea, cómo llegaste a, a enfocarte en esta herramienta como algo tan fundamental. Bueno, básicamente porque cuando decidí emprender, que fue 2018, me hice autónoma, pero no fui tan valiente como para salir al mercado como autónoma y lanzarme con mis productos, a pesar de toda la trayectoria que yo tengo, porque vengo de hacer formaciones en empresas. Yo era formadora, bueno, hasta hace poco fui formadora de ofimática en empresas y eso siempre me acompañó durante toda la trayectoria, desde Uruguay hasta aquí. O sea, yo soy uruguaya Bueno, viviendo en España desde hace 24 años qué y bueno. toda la vida, desde siempre soy muy digital. Y claro, cuando me planteé voy a emprender, no quería emprender como formadora, ¿vale? Vengo también de haber sido programadora, delineante, o sea, yo pivoté No, en muchas áreas. Y trabajé como en un e-commerce donde aprendí marketing digital. Entonces, ahí fue donde me enamoré del marketing. O sea, a mí me encantó porque lleva una parte de investigación, lleva mucha investigación. Yo soy, claro, como programadora, analítica y tal, esa es la parte que a muchas personas les cuesta. Entonces, ¿qué pasa? Me planteo qué servicios son los que puedo vender como emprendedora, ¿vale? Porque podía hacer de muchas cosas. Y mira, en un principio pensé hacer la parte que haces tú, ¿vale? ujú, De orden interno de negocio, pero necesito más la parte social. A mí ujú, se me da muy bien hablar con las personas y ujú. saber entender cuáles son estos proyectos. Y empecé como curioseando en LinkedIn cuáles son los proyectos que están las personas, cuáles son las dificultades, y todos me decían lo mismo, o sea, conseguir clientes. Siempre el problema de conseguir clientes era un tópico. Entonces digo, uff, ¿y cómo se consiguen clientes en LinkedIn? Y ahí empecé a seguir a referentes, me formé, hice webinars de, Qué de bueno. varios. Y claro, para mí eso fue absorber ese conocimiento, para mí con la trayectoria que tengo es fácil. Y dije, y me di cuenta de eso, Marcela, que todos iban copiando fórmulas de por ahí y yo incluso también iba probando. Y la base está en esta estrategia, estas preguntas que te hice al principio y tres más que no sé si después surgen, ya las compartimos porque es básico, Total, básico. Seguro que total. van a surgir en la conversación. Seguro, porque justo me viene a colación esto. ¿Qué significa realmente tener una estrategia en LinkedIn? Pues eso, hacerse las preguntas correctas para que las personas que te descubran perciban qué es lo que te perciban como tú quieres que te perciban. O sea, tú te Bien. haces la pregunta. Tú dices, yo quiero que quede claro a qué me dedico, qué vendo. Estas tres preguntas son las claves y las aprendí en Sí. las mentorías, ¿vale? Yo mentorías de pago y invertí en estas formaciones. Esto es, ¿qué vendo? ¿A quién le vendo? ¿Y cómo lo vendo? O Muy sea, ¿qué bien. vendo? Y que la persona que llega a mi perfil y que empieza a investigar, lo primero que entienda es que eso que hago es claro, ¿no? Soluciono este problema con esta solución, y esta es la solución. ¿Y Bien. por qué me tienen que elegir a mí?
refuerzo luego en el resto del perfil. Para Fíjate diferenciarte, ¿verdad? Para Fíjate diferenciarte. qué increíble, Marcela, lo que me ha pasado hoy por la mañana y lo quiero compartir porque es que Sí. es tan básico y además nosotras lo tenemos así porque es estratégico. Las Ujú. personas se fían de ti si te escuchan hablar, ¿no? Si te escuchan, y además conectan o no conectan con tu Exacto. forma de comunicar. Entonces, tener una muestra de cómo te comunicas tú, tanto verbal como oral, como escrito, es importante. Una persona me acaba de contactar, bueno, estos días de Chile y me dice, me gustó tu perfil porque no eres un vendehumo, porque he estado mirando un vídeo de YouTube que tienes. Fíjate, yo no tengo un canal de YouTube, ¿vale? Pero no lo trabajo. Sin embargo, en el medio, en destacados, tengo un vídeo porque hice una sesión estratégica en la Cámara de Comercio de Tarragona Bien. y claro, y ahí expliqué cómo leer un perfil de LinkedIn que venda, ¿no? Qué Que bueno. estructurarlo de manera que venda. Y claro, esta persona conectó, ¿ves? Qué Entonces, bueno. esas son las Que cosas. Y las por eso, conexiones son muy importantes y más en redes sociales donde no tenemos interacción o por ahí contactamos en frío, ¿no? Y me surge una duda, porque esto seguramente es una curiosidad para muchos bueno, que empezamos también con esta herramienta, ¿no? Si tuvieras que empezar de cero, desde cero, con LinkedIn y poner orden en tu perfil, ¿qué sería lo que dirías que sería prioritario para vos para poder empezar? bueno, mira, justamente una persona que ayudé empezó de cero, es una empresaria que tiene 3 restaurantes, imagínate, Ujú. y tiene una cuenta tenía una cuenta en LinkedIn, pero era de empresa y no tenía cuenta de personal, ¿vale? Entonces, ahora se lanzó con un proyecto, ¿vale? Un proyecto, escribió un libro y incluso sale ahora al mercado y tal con el libro, pero en noviembre del año pasado me contactó para, bueno, para darle forma a su perfil y ¿cómo empezaría? Mira, lo básico. Y así lo empezó, y así empezó pico y pala a trabajar su perfil, pero con conocimiento de hacia dónde iba, por qué Bien. estaba haciendo lo que estaba haciendo. El banner, El que banner. refleje el banner, ¿vale? O sea, que el cartel que está Importante. al Sí, sí. principio, que muchas personas lo tienen vacío y otras personas tienen una imagen. Si la imagen va estratégicamente vinculada a lo que realmente quieres comunicar, perfecto. Si no, es preferible poner un texto que diga, ayudo a tal, tal, de esta forma para conseguir tal. Aunque el ayudo a suena siempre como muy cliché, ¿vale? Sí, Pero es que, bueno, es preferible que quede claro. Ya después lo perfeccionamos, qué ¿vale? Lo bien, ajustamos, pero qué que bien. eso, la foto profesional, que se te vea profesional, con el fondo neutro. Colores de marca sí se puede bien, tampoco es que sea al principio una cuenta que empieza igual no tiene los colores La definidos, entonces identidad. no frenarse por eso, ir avanzando, pero básico, como me preguntaste, el El cartel banner, principal que mira, se qué llama bien, banner, porque la muchos foto no, y el claro, titular. Y el claro, es que titular. muchos no le damos importancia y es verdad que es un cartel como de bienvenida, ¿no? Abrimos y lo que vemos es la foto y el banner, ¿no? Qué importante lo que dijiste. ¿Y qué tiene que tener un perfil que realmente convierta? ¿Qué sientes que tiene que tener un perfil que realmente convierta? Pues el perfil tiene que tener esos elementos bien trabajados. El LinkedIn tiene esa página de LinkedIn que nosotros vemos y le llamamos perfil, es como una página de ventas, ¿vale? Bien. Entonces, estratégicamente la lectura que se hace es, no voy a contar todo lo que hago desde el principio, voy a contar resumido, o sea, como de ir de menos a más, ir Bien. generando confianza a medida que voy bajando en el perfil. Entonces, eso convierte, porque, bueno, lo primero que ven les llama la atención, que es el banner. El Ujú. titular te posiciona en Google. Las palabras que pongas en el titular te posicionan como experta o Ah, como qué bien. referente Claro, porque en, te buscan en en- Google, ¿no? Y te identifica también, ¿no? Bueno, es que las palabras que utilicemos, LinkedIn es un tercer buscador en Google, por lo menos hasta ahora. Esto Ujú. puede cambiar con la IA y está cambiando. Sí. Pero bueno, eso sería utilizar estratégicamente cada apartado de la página de LinkedIn que tiene la acerca de la experiencia, todas las áreas, hasta recomendados.
Es todo como influye. fidelizarlo, ¿no? Es como fidelizar a esa persona que va entrando y va recorriendo el perfil, ¿no? Y qué importante porque al final todo lo que estás contando está muy relacionado con el orden, con el sistema, ¿no? Un sistema Total. de conversión que parte desde la conexión, qué importante. Y, por ejemplo, en esto de convertir, ¿qué dirías, incluso vos, por tu propia experiencia, cómo pasás de crear contenido, ¿no? Para empezar a fidelizar y que te conozcan, a generar esos clientes? ¿Hay una prospección directa? ¿Cómo lo haces? Vale, aquí sigue siendo estratégico Ujú. la forma en que lo voy a hacer. Primero, porque no es lo mismo alguien que recién empieza, alguien que va a lanzar un servicio, alguien que ya tiene trayectoria. Pero de todas maneras, lo que dices del orden y sistemas es lo que va a generar, va a hacer que nosotros podamos repetir esas acciones, ¿vale? Para que tengan resultados y no nos sea pesado estar en las redes, ¿vale? Entonces, no es publicar. A veces, incluso con el banner y haciendo prospección para determinados tipos de perfiles ya es suficiente, ¿vale? Vale. O sea, depende en el punto que estés, con un perfil bien definido, ay, espera que me ha Sí, quedado se aquí. levanta, no importa, se levanta la manita, es que ya somos ahí, ya nos conectamos. Con el banner, sí Que decías, sí, con el banner. no, sí, decía que con el perfil optimizado, ¿vale? Que se entienda qué es lo que haces y luego generar esas conexiones, porque si no tienes contactos o los contactos que tienes no son los apropiados para lo que tú quieres construir, Claro, la audiencia. entonces empezaría por ahí. No me desgasto con las publicaciones. Qué Incluso bien. podría ser una publicación. Es que las publicaciones siguen siendo estratégicas. O sea, el hecho de publicar, además eso ha cambiado, ¿vale? O sea, mucha gente se mueve por el algoritmo. En mi caso, yo no me estoy moviendo tanto por el algoritmo porque no quiero depender de él. Entonces, la prospección me ayuda a no depender del algoritmo. Lo que hace las publicaciones es reforzar lo que yo quiero comunicar según la estrategia que quiera en ese momento aplicar, Bien. según lo que Bien. esté vendiendo. Bien, bien, buenísimo. Pero sabes que hay algo que, no sé, por ahí a mí me ha pasado, me sigue pasando, aunque es una herramienta que utilizo muchísimo y por eso le doy tanta importancia y relevancia. ¿Cómo usar LinkedIn sin que te quite tiempo y energía? Porque es verdad que las redes sociales muchas veces nos invitan y son una ventana de oportunidad que muchas veces no sabemos aprovechar, pero qué difícil es que cuando no sabes o cuando no estás orientado, no te desgaste, ¿no? Porque uno relaciona publicación con conversión, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que eso cambie y que LinkedIn justo no te quite ese tiempo y esa energía que necesitamos también para emprender? Ujú. Esto creando un sistema, o sea, trabajando con un Excel, ¿vale? Te planificas cuáles son las acciones que vas a hacer durante la semana y no me estoy refiriendo a hacer algo rígido, ¿vale? O sea, puede ser, es algo flexible. Por ejemplo, ahora estamos con un reto de 21 días en mi Qué grupo de bueno, LinkedIn, sí. qué Y bueno. entonces eso es una prueba que estoy haciendo porque antes tenía el programa de 4 semanas y entonces ahora lo que voy haciendo es les voy marcando día a día cómo tienen que ir progresando según estratégicamente lo que definamos. Y entonces, por ejemplo, ahora tienen 3 cuentas estratégicas para hacer comentarios. Qué ¿Vale? bueno. Entonces imagínate que con 3 cuentas estratégicas, ¿vale? Tú vas a hacer comentarios en esas cuentas para que te descubran, eso te lleva 10 minutos. Sí, Pero esas acciones son acciones que te generan oportunidades qué bueno, cada día. qué Entonces, si bueno. 10 minutos cada día tú vas a esas cuentas, porque esas cuentas son activas y estratégicamente elegidas, ¿vale? Eh, cuando tú comentas, las personas que están en la lista, que ven los comentarios, dicen, ¿y esta persona quién es? Porque además tu titular también es estratégico. Claro. Entonces, entran a tu perfil y bueno, y te pueden empezar a seguir.
o pueden generar conversaciones, puede empezar una conversación. Está generando oportunidad, Qué bueno, qué bueno, qué visibilidad bueno. estratégica. Y qué importante porque estás uniendo muchas cosas. Estás uniendo orden, sistemas, estrategia. Estás, obviamente, acción, obviamente, porque si no accionamos tampoco va a pasar nada. Y ahora me voy a meter un poco, que a mí me gusta también un poco hablar de los números, ¿no? De medición más que de los números. ¿Cómo sabes si LinkedIn está funcionando en tu negocio? ¿Es medible? Total, total, total. Primero porque, o sea, a ti te interesa saber cuántas personas a cuántas personas has impactado o Sí. con con tus publicaciones o con tus comentarios o con otras acciones que hagas porque LinkedIn tiene muchísimas herramientas. Es que puedes hasta generar eventos. Entonces, todo es medible. O sea, cuántas personas se apuntan al evento, cuántas impresiones he tenido esta semana. Quiere decir, si estoy publicando, me diré impresiones. Si no estoy publicando, las impresiones no las mediré. O sí, por el tiempo que yo esté dentro de la red, ¿vale? Esto sí. Pero si decimos que no tenemos tiempo, entonces por eso no me voy a atar ahí. Pero sí que lo mediría por cantidad de conversaciones, que es lo Bien, más importante, porque al final, si no tenemos reuniones con esas personas o no tenemos esas conversaciones que me permitan saber si tiene el problema que yo soluciono, pues no avanzamos. total. Entonces, yo te diría, los parámetros básicos serían generar conversaciones, que es lo más importante, cuántas Ujú. conversaciones he tenido, Bien, cuántas oportunidades, porque esas son oportunidades, cuántas conversaciones he abierto, en el caso de que quiera clientes, ¿no? O bien. colaboraciones, y las has provocado tú. En el caso de autoridad, que es otro objetivo, pues ahí miraría cuántas impresiones tengo, cuánta visibilidad estoy generando y cuántas interacciones de valor me están haciendo en las publicaciones. Por eso Bueno, depende. qué bueno, qué bueno. Eh, la verdad que se me pasó el tiempo súper rápido. Te voy a hacer una última pregunta que me parece también bastante interesante para que el resto escuche, ¿no? ¿En qué momento LinkedIn, y vos que tenés experiencia en también llevar de la mano a personas que están trabajando con y o empiezan a trabajar con LinkedIn, en qué momento LinkedIn deja de ser contenido, ¿no? De fidelizar y demás, y se convierte en negocio? Más o menos con una estrategia que vos marcás y con un paso a paso que vos marcás y con una acción, ¿no? Diaria, incluso conversando. ¿Crees que puedes decir que en X tiempo puedes llegar a empezar a tener resultados con LinkedIn? Sí, claro, claro. Todo depende de las habilidades que tenga la persona. Si la persona si quieres, básicamente autoridad, ¿no? Porque autoridad se genera con el tiempo también, ¿no? O sea, Total. pero conseguir clientes perfectamente en un mes, si tú te pones bien, o sea, si depende del punto en que partas, depende de muchos factores, pero encontrar a tu perfil si tu cliente está en LinkedIn, encontrarlo y generar unas primeras conversaciones Ujú. te va a dar esa posibilidad. Qué bueno. Es que esto todo depende de la habilidad que tengas y depende de los contactos que tengas, del contexto, de dónde vienes, Total. cómo te has movido en la vida en sí. Al Eso, final eso es verdad. es un poco de contexto. Si tú Tiene eres que una ver mucho persona que también con el vive, contexto, ¿no? Con el contexto claro, y cómo le des esas si tú vives en habilidades. la cueva, Marcela, si tú vives en la cueva y no te relacionas con nadie, pues te va a costar, te va a Evidentemente. costar. Y Evidentemente. difícil, no es imposible, pero sí que igual puedes generar, hay herramientas para generar contactos rápidos, ¿no? Pero la confiabilidad, o sea, la confianza en ti, claro, se genera cuando te ven. Por Cuando eso interactúas ves, o también. sea, cuando ves, tienes un vídeo que dice, mira, esta soy yo, pues nada. Yo diría que lo primero, hacer un vídeo de quién eres tú y cómo solucionas ese problema, aunque sea un vídeo de 5 minutos y que lo Claro. tengas ahí puesto
pantalla Sí, inicial. porque al final eso lleva a que conectes con la persona. Mira, hay algo que me parece clave de todo lo que estás diciendo. Yo siempre hablo de que un negocio crece cuando hay cinco cosas. Siempre hablo de lo mismo. Organización, rentabilidad, delegación, eficiencia y negocio sostenible con visión. Y siento que LinkedIn muchas veces se trata solo desde la visibilidad, ¿no? Como muchas redes sociales, pero no desde el sistema. Y es importante que digas que con un sistema se puede crecer porque evidentemente en el desorden y en la desorganización vamos dando como tumbos y publicando por publicar, como hablábamos al principio. Desde tu experiencia, ahí ya creo que sos la más indicada para respondernos, ¿no? ¿Cómo encaja LinkedIn dentro de un negocio que quiere crecer con orden y no desde el caos? Pues fijándose esos objetivos trimestrales, anuales, como puntuales, con números, o sea, con Sí. números, con cifras, como dijiste tú, o sea, sostenible y con una visión de futuro. Tú tienes una visión de futuro de aquí a 5 años. Quiero sostener mantener este negocio, pero quiero que ir midiendo que va creciendo, que va en la dirección correcta. Entonces, para eso... Vale, ahora trocitos, ¿no? Este mes, ¿cuál será el objetivo? Pues este mes es conseguir un cliente, ok. O este mes es aumentar 10% la facturación con otros servicios, que no sea con un cliente, puede ser con productos que tengas. Entonces, cuando tú te planteas esto, dices, vale, ¿cómo lo voy a conseguir? Ok, algunas acciones serán en LinkedIn y quizás otras serán en presencial. O ahí está, hay que ver cómo las Perfecto, combinaciones, no hay que perfecto, me encerrarse. encanta, me encanta, me encanta. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero hay algo muy importante que quiero que se lleven, ¿no? De este episodio. LinkedIn no es una red social más. Es una herramienta de posicionamiento, de oportunidades y de crecimiento, pero solo funciona cuando hay estrategias detrás. Si no, se convierte en ruido, como muchas otras redes sociales, ¿sí? A mí hay algo que me gusta recalcar y te voy a dejar toda la información en la descripción del video, pero también puedes escribirnos directamente por LinkedIn o por Instagram si sientes que quieres dar un paso más allá en lo que es el orden, la productividad, incluso cómo la IA nos puede ayudar con todo esto. Y recuerda que no se trata de publicar más, sino de darle sentido a cada acción. Y si cada acción no hay resultados así, o sea, sin cada acción, mejor dicho, sin cada acción, no hay resultados. Así que hay que ver a LinkedIn o a Instagram o a las redes sociales, cada cual para el objetivo concreto. LinkedIn obviamente es una red social que muchos no la miramos con cariño porque no mostramos fotos o no mostramos estilos de vida, pero hay muchas oportunidades laborales también por detrás y no solamente del corporativo. Así que si quieres buscar una experta, busca a Adriana Daveri en LinkedIn o en Instagram, conecta con ella en su bio. También puedes encontrar el enlace a su libro. Yo lo tengo, lo he practicado, lo he puesto en práctica. Es muy didáctico porque al final te pone a la acción. Así que si quieres dar un paso más en LinkedIn, no dudes en contactarla, obviamente, o contactar con nosotros para dar más orden y sistemas a tu negocio. Así que gracias, Adriana, por este espacio. Ha sido un súper valioso y un placer tenerte aquí. Y gracias a ti que nos estás mirando por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de cómo crear negocios más ordenados, más rentables y que no te quiten la vida. Así que nos vemos en el Muchas próximo gracias, episodio. Marcela.